día de hoy hablaremos del lavatorio de los pies que realiza Jesús a sus discípulos. Lo podemos encontrar en el capítulo 13, versículos primero y siguientes del Evangelio de San Juan. Le daré lectura. Era la víspera de la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo para ir al Padre. Y el que había amado a los suyos, que estaban en el mundo, llevó su amor hasta el final. Estaban cenando y ya el diablo había convencido a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que entregara a Jesús. Entonces Jesús, sabiendo que el Padre le había entregado todo, y que de Dios había venido y a Dios regresaba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, tomó una toalla y la colocó en la cintura. Después echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. La meditación del día de hoy, de la cual nos vamos a apoyar para poder reflexionar, será del libro Jesús de Nazaret del Papa Benedicto XVI. El primer punto que nos señala este Evangelio de San Juan es el ver que ha llegado la hora. Y esto es algo muy importante porque el hablar de que ha llegado la hora es hablar de que está llegando a plenitud todo lo que se había prometido. Podemos ver como la plenitud no solamente del caminar de Jesús y de la predicación de Jesús, sino que ha llegado la hora de la redención, de la salvación. Nos podemos remontar en la historia de la salvación al Génesis, a la creación del mundo que está siendo llamada a hacerse, de Dios viendo que todo es bueno, de el hombre que cae en el pecado, pero que tiene la promesa de que va a ser redimido. Ver cómo a través de la elección que hace Dios en Abraham de un pueblo, se puede ver que inicia este caminar en el cual Dios va caminando con su pueblo, lo va acompañando. Cómo es que en ocasiones la infidelidad del pueblo le apartan de Dios, pero Dios siempre sale al encuentro de su pueblo predilecto. Cómo es que Dios envía mensajeros, envía en su momento a Moisés, a los jueces, a los profetas, y cómo es que todo lo que Dios va prometiendo llega a su cumplimiento en Jesús. Cómo es que María, con su fiat, da entrada a Jesús a esta historia de salvación. Y cómo es que cada uno de estos personajes están esperando, expectantes, la llegada de esta hora en que todo toma sentido, de esta hora en que todo se planifica. Y no solo es esta hora para ellos, sino que también es la hora para cada uno de nosotros, que nos volvemos hoy en día protagonistas de esta historia de salvación, que somos los agentes propicios para que Dios siga redimiendo a la humanidad el día de hoy. También para nosotros en este Evangelio es la hora. Y esta hora tiene dos palabras fundamentales para poderse entender, porque es la hora del paso, pero también es la hora del amor, y del amor hasta el extremo. Estos dos términos se explican conjuntos, se explican de manera recíproca. El amor mismo es el proceso del paso, de la transformación, del salir de los límites de la condición humana destinada a la muerte. Cuando hacemos el recorrido de la historia de salvación, veíamos que el hombre estaba destinado a la muerte por su pecado. Pero es este amor que se decide a transformar al hombre, el que lo va a sacar de su condición que estaba destinada a morir. Nosotros también podemos ver que es este amor hasta el extremo el que produce esta transformación que es aparentemente imposible. Salir de las barreras de nuestra individualidad, que es precisamente este amor, la irrupción en la esfera divina. Es decir, va a ser este amor divino que en nosotros nos va a hacer salir de nuestro egoísmo, de nuestra individualidad. Salir de aquello que no nos permite ir al servicio de los demás y que nos va a introducir a esta vida divina, a esta vida de salvación, a la cual Jesús
hoy nos invita. Esta hora resuena en el Evangelio de Juan y nos traslada hasta el capítulo 19, versículo 30, donde Jesús dice: todo está cumplido. Habla del fin. El fin de esta obra está cumplido. Esta totalidad de entregarse, esta transformación total del ser, es precisamente el entregarse a sí mismo hasta la muerte, camino que Jesús recorre y que nos invita a recorrer. Por eso es que Él llega a decir que cada quien debe tomar su cruz de cada día y seguirle. El salir de Jesús, que más adelante nos menciona, nos dice la lectura, que de Dios había venido y a Dios regresaba, refiriéndose a Jesús. Este salir de Jesús presupone ante todo una creación, pero no entendida como decadente, sino como acto positivo de la voluntad de Dios. Es decir, Dios nos crea para ser plenos. Y este salir del Padre es un salir de Cristo para venir a plenificarnos a cada uno de nosotros. Es también esto un proceso de amor. Un proceso que demuestra su verdadera naturaleza, precisamente en el descenso, en el venir hacia nosotros. Jesús desciende por amor a la criatura, a cada uno de nosotros, por amor a la oveja extraviada. Decide que vale la pena venir a nuestro encuentro. Y es por esto que en el amor se revela precisamente el motivo propio de Dios, el amar. El sábado pasado veíamos ya también de Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 10, cómo es que nos dice que el amor no consiste en que hayamos amado, sino que el amor consiste en que Dios nos amó primero. Jesús, después de todo esto, se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla y se la ciñe y luego echa agua en la jofaina y comienza a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que ya se había ceñido. Es decir, que Jesús presta a sus discípulos un servicio que es propio de los esclavos. Se despoja de su rango, se despoja de su dignidad divina para poder servirnos a cada uno de nosotros, con el mandamiento de hacerlo también nosotros, de despojarnos de todo aquello que no nos permite ir al encuentro del hermano. Así como Dios en Jesús se decide a salir a nuestro encuentro y a caminar tomando nuestra mano, llevándonos hacia el Padre, así es como hoy Jesús nos dice que debemos de acercarnos a nuestro hermano. ¿Cuántas veces el pecado es la barrera más grande que no nos permite acercarnos a los demás y servirles con amor? Y puede ser que sea nuestro pecado el que no nos permita acercarnos a los demás, pero ¿cuántas veces también es el pecado del otro? Y es como Jesús dice en otra parte del Evangelio, cuando se refiere a que si vas a llevar tu ofrenda y tu hermano tiene algo contra ti, que la coloques en el altar y vayas primero a resolver con tu hermano. Es decir, muchas veces no es nuestro pecado el que nos impide servir a los demás, sino el pecado de los demás. ¿Cuántas veces nos es muy complicado perdonar? Perdonar realmente al hermano para poder servirle, para poder amarle. Este amor hasta el extremo, que es el que Jesús lleva a cabo y el que nos invita a realizar. Es un gesto opuesto al de Adán, ya que Adán intenta alargar su mano hacia lo divino con sus propias fuerzas. Y Jesús desciende de su divinidad hasta hacerse hombre, tomando la condición de esclavo y haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Con el gesto de Adán, nosotros perdemos la amistad con Dios, perdemos la condición que teníamos a su lado.
con el gesto de Jesús, tomamos nosotros parte otra vez al ser sus hijos. Y con su obediencia nosotros podemos también tomar parte con su gloria. Por eso es que la obediencia perfecta de Jesús es la que nos permite regresar después de la desobediencia totalmente opuesta de Adán. Cuando encontramos en el Apocalipsis la formulación según la cual los salvados han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero, esto lo podemos ver en el capítulo 7, versículo 14 del Apocalipsis, se nos está diciendo que el amor de Jesús hasta el extremo es lo que nos purifica, lo que nos lava. El gesto de lavar los pies expresa precisamente esto, el amor servicial de Jesús. Es lo que nos saca de nuestra soberbia y nos hace capaces de Dios, nos hace puros. Es decir, no son mis propias fuerzas las que me van a permitir salir de mí y servir a mi hermano. Será este amor desbordante, este amor hasta el extremo de Jesús, el que me permitirá transformar desde dentro de mí y salir hacia los demás a dar fruto, a servirles. Es pues este amor el que tiene que permitirnos en este tiempo complicado, en el que pareciera más difícil aún acercarse a Dios, en el que más debemos dejar que este amor trabaje en nosotros, que transforme. Ha llegado la hora de dejarnos plenificar por Él, de no permitirnos quedarnos en nuestra soberbia, de no permitirnos no perdonar al hermano, porque Dios ya nos ha perdonado. ¿Qué más nos tiene que importar? Pues bien, con esto podemos decir que Jesús se decide por cada uno de nosotros. Aceptemos esto que Cristo ha puesto en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.